La clase anterior iniciamos el tema de determinantes. Entonces les mencionaba que podemos ver el determinante como una función que recibe una matriz y retorna un número real o complejo. Vimos cómo calcular determinantes por definición, ¿verdad? Usando lo que era menor y cofactor si el orden de la matriz es mayor que 2. Entonces, necesitamos conocer lo que es cofactor y el concepto de cofactor involucra el concepto de menor para calcularlo. Vimos que podemos calcular determinantes con respecto a cualquier fila o columna. El resultado va a ser el mismo y convenientemente, si hay ceros, tomamos la fila o columna con mayor cantidad de ceros para que el número de cálculos se reduzca. Y en la segunda parte de la clase estudiamos algunas propiedades de los determinantes. Las propiedades nos vienen a simplificar el cálculo de determinantes. De hecho, estudiamos la clase, o terminamos, perdón, la clase estudiando o aplicando, ¿verdad? Un ejemplo, estudiando un ejemplo donde aplicábamos que teníamos una matriz 4x4, la reduje a una matriz triangular para luego calcular de forma más fácil su determinante. Cuando yo aplico las propiedades, las operaciones elementales, tengo que aplicar las propiedades correspondientes. Entonces recuerden que tenemos tres operaciones, dos cambian el determinante, la 1 y la 2, y la tercera no cambia el determinante. De hecho, en la clase de hoy me van a ver mucho en varios de los ejemplos voy a estar aplicando operaciones antes de calcular el determinante para reducir el número de cálculos a la hora de calcular el determinante. Estudiamos varias propiedades de las clases anteriores, muchas las vamos a utilizar, las vamos a repasar con algunos ejemplos de la clase de hoy. Entonces, a grandes rasgos, eso fue lo que estudiamos en la clase anterior y el día de hoy vamos a continuar con el tema de determinantes. El día de hoy vamos a estudiar determinantes e inversas. Entonces vamos a estudiar básicamente dos resultados. El primero que ya se los había adelantado en una de las clases anteriores. Hasta el momento, la forma que conocemos para determinar si una matriz tiene inversa o no, ¿cuál es? Yo tomo la inversa, la aumento con la identidad, aplico el algoritmo, si logro formar la identidad, tiene inversa, si no lo logro formar, no tiene inversa. Lo cual les mencionaba es poco práctico. ¿Por qué es poco práctico? Porque puede ser que yo llegué, apliqué 8 pasos para darme cuenta que no tenía inversa. Resulta que hay una ahora ya con determinantes, hay un resultado que me va a simplificar mucho el trabajo a la hora de darme cuenta o con el objetivo de saber si la matriz tiene inversa o no. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a calcular el determinante de la matriz. Y si ese determinante es diferente de 0, la matriz tiene inversa. La matriz es no singular. La inversa existe. Si el determinante es 0, la matriz es singular, la matriz es no invertible, así de sencillo. Entonces, si yo quiero verificar si esta matriz es no singular, recuerden que no singular es que tenga inversa. ¿Qué voy a hacer? Voy a calcular el determinante de esa matriz. Vean que esta es una matriz 3x3. Aún siendo esa matriz 3x3, el cálculo del determinante lleva su trabajo. ¿Por qué? Porque es completamente densa, no hay ni una sola entrada 0. Entonces voy a reducirla, voy a formar ceros. Por aquí hay un 1, voy a formar los dos ceros debajo de ese 1 y luego calculo el determinante. Entonces, a la fila 2 le voy a sumar menos 4 veces la fila 1 y a la fila 3 le voy a sumar menos 2 veces la fila 1. Entonces, vean que aquí el objetivo de aplicar las operaciones cambia, ¿verdad? Ya no es resolver un sistema, ya no es
formar la identidad para encontrar la inversa, sino es formar ceros para que el cálculo del determinante sea más simple. Y solo voy a formar esos dos ceros. Y obviamente entonces si formo esos dos ceros voy a escoger la primera columna para calcular el determinante. Entonces 0, 4 menos 3, 1, menos 12 más 6 menos 6, menos 2 más 2, 0, 2 menos 1, 1, menos 6 menos 4, menos 8. Y esas dos operaciones, que es la misma, ¿verdad? Es la tercera operación, a una fila le sumo k veces otra fila, la apliqué 2 veces, esa operación no cambia el determinante. Así yo puedo decir que el determinante de la matriz original, el determinante, este determinante, va a ser exactamente igual a este determinante. Entonces pude calcular de una forma más simple, más simple o con menos cálculos, voy a poder calcular con menos cálculos ese determinante al escoger la columna 1, la columna donde formé los ceros. Recuerden, positivo, ¿verdad? Negativo, positivo. El signo del cofactor. O el signo más bien del menos 1 a la I más J en el cofactor. Y luego, al eliminar la fila 1, columna 1, que es la única entrada diferente de 0 en esa columna, la 1, 1, y la entrada es 1, me queda un determinante 2 por 2. Por lo tanto, puedo asegurar que el determinante de B es menos 2. Y el ejercicio no era calcule el determinante. El ejercicio era verifique que B es no singular. Como el determinante es diferente de 0, entonces B es no singular. O entonces B es invertible. O B a la menos 1 existe, como quieran escribirlo. Preguntas. Ahora, no es necesario hacer esto. Yo lo hago porque yo prefiero formar ceros para calcular el determinante. Formar ceros para calcular el determinante. Si usted prefiere calcular el determinante de esta matriz así tal y como está, lo puede hacer. Le van a quedar, no importa qué fila o columna escoja, el trabajo va a ser el mismo. Va a tener que calcular al final 3 determinantes 2 por 2. Preguntas. Vean que pudimos determinar si esa matriz tiene inversa o no. En este caso, tiene inversa, sin necesidad de hacer lo que teníamos que hacer antes. Aplicar o tratar de encontrar la inversa y ahí nos dábamos cuenta si sí o si no tenía inversa. Entonces, siempre yo les recomiendo, ¿verdad? Cuando van a calcular una inversa, si no saben si la inversa existe o no, si no conocen si la inversa existe o no, calculen primero el determinante. Si existe, o sea, si es diferente de 0, si existe la inversa, entonces la calculo. Porque podría no existir y yo darme allá en el paso número 8 cuenta que no iba a poder formar la identidad. Entonces es una forma más práctica de darnos cuenta si la inversa existe o no. Preguntas. Entonces, este resultado es bien útil y lo vamos a utilizar bastante. Hoy y en las próximas clases también. Ok. Otro resultado relacionado con determinantes e inversas es el determinante de la inversa. Si yo conozco el determinante de la matriz original, puedo automáticamente, con esta propiedad, conocer el determinante de la inversa, de su inversa.
El determinante de la inversa es 1 entre el determinante de A. Entonces, no es necesario calcular la inversa para calcular su determinante. Si yo necesito el determinante y tengo el determinante en la matriz original, simplemente hago 1 entre ese determinante y listo. Sin conocer o sin calcular la inversa, tengo su determinante. Entonces, vamos a hacer ejercicios en la línea que trabajamos los ejercicios de la clase anterior. Entonces, vamos a combinar ahora este resultado. Vamos a involucrar en los ejercicios la aplicación de este resultado. Dice, sean A, B y C matrices cuadradas de orden n, tal que el determinante de A es menos 3i, el determinante de B es 5, el determinante de C es 1 menos 2i, calcule el determinante de M, donde M es esa matriz. Entonces, M es esta matriz, vamos a calcular ese determinante. Vamos a utilizar mucho las propiedades que estudiamos la clase anterior. La primera que voy a aplicar es la del producto, ¿recuerdan? El determinante de un producto es el producto de los determinantes. No aplica para suma y resta, pero para producto sí. Entonces, yo ese determinante lo puedo separar como el determinante de la matriz, de la primera matriz, por el determinante de la segunda matriz. Una de las propiedades que estudiamos en la clase anterior. Otra de las propiedades que estudiamos en la clase anterior, el determinante de la transpuesta. Vimos que el determinante de la transpuesta es el determinante de la matriz. Entonces, el determinante de esa transpuesta es igual al determinante de la matriz. Y aquí voy a aplicar la propiedad que estudiamos, que acabamos de estudiar, esta propiedad. El determinante de la inversa es 1 entre el determinante de la matriz. Siempre tenemos que fijarnos qué conocemos. ¿Qué conocemos? Conocemos el determinante de A, el determinante de B y el determinante de C. Por lo tanto, este determinante yo lo tengo que dejar en función de esos tres determinantes, que son los que conozco, para poderlos sustituir y calcular el determinante de E. Esto es un producto, ¿verdad? Es el determinante de un producto, lo voy a separar como el determinante de la primer matriz, de A, por el determinante de B cuadrado. Todavía tengo un detalle. Yo conozco el determinante de B, no el determinante de B cuadrado. Pero la clase anterior vimos que las potencias las podíamos sacar del determinante. El determinante de una potencia es la potencia del determinante. Y ahora sí, ya todo está en función del determinante de A, B y C. Puedo sustituir. El determinante de A es menos 3i. El determinante de B es 5. Y el determinante de C es 1 menos 2i. Ahora solo me queda hacer el cálculo. Son complejos, ¿verdad? Y me queda una división de complejos en forma rectangular. Vamos a recordar o vamos a repasar porque necesito hacer el cálculo. Voy a multiplicar numerador y denominador por el conjugado.
Entonces multiplico numerador con numerador y denominador con denominador. Al multiplicar estos denominadores sería el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado, ¿verdad? Tercera fórmula notable. Y eso no es más que 5, ¿verdad? Porque i cuadrado es menos 1. Entonces al final me queda 1 más 4, que es 5. Y pues se podría dejar ahí, se puede simplificar un poco más. Hasta puedo distribuir. Menos 15i por 2i queda menos 30i cuadrado. Por eso queda más 30. Así que el determinante de esta matriz M es menos 15i más 30. Preguntas. Vamos a hacer este otro ejercicio. Dice, sean A y B matrices cuadradas de orden n. Si se sabe que el determinante de B es 4, el determinante de AB es menos 6, calcula el determinante de esta matriz, donde C es una matriz invertible. Así a la primera, alguien podría pensar, pero ¿cómo voy a poder yo a calcular ese determinante si el determinante de C no lo conozco? Bueno, no va a ser, ya vamos a ver que no va a ser necesario. Entonces, no tengo que preocuparme por algo desde el inicio. Me preocuparé en el momento si lo llego a necesitar, pero puede ser que ni lo llegue a necesitar. Entonces, no vale la pena enredarse desde el inicio pensando en algo que ni siquiera voy a necesitar. Entonces, olvidémonos por un momento de que el determinante de C no lo conozco y ahí hay una matriz C involucrada. Tengo el producto. La propiedad está enunciada, esa propiedad que estudiamos en la clase anterior está enunciada para 2 matrices, pero se aplica para 2 o más matrices, no hay problema. En este caso voy a aplicarla a 4 matrices. Eso lo voy a separar, el determinante de C, de la inversa de C, el determinante de A, el determinante de C, y el determinante de B transpuesta. Voy a aplicar la propiedad que estudiamos hoy para el determinante de la inversa. Vimos que el determinante de la inversa es 1 entre el determinante de C y el determinante de la transpuesta es la misma matriz. Y se simplifica. Y vean que se cancela el determinante de C. Entonces, yo no voy a necesitar en ningún momento el determinante de C. Me queda el determinante de A por el determinante de B. Y ahí tengo dos opciones, dos posibles procedimientos. Yo no conozco el determinante de B. Lo puedo averiguar, pero tampoco es necesario averiguarlo. Yo sé que este determinante, el producto de esos dos determinantes, es igual al determinante del producto. Y ese determinante a mí me están diciendo que es negativo 6. Cuando yo tengo una propiedad que es una igualdad, yo puedo usarla en dos direcciones.
La mayoría de las veces esta propiedad la hemos usado en esta dirección. Yo tengo el determinante del producto y lo separo como el producto de los determinantes, pero es válido usarla en esta dirección, que es la que la estoy usando en este ejercicio. Yo tengo los determinantes separados, el producto separado y lo junto. Y es válido, completamente válido. Eso es una forma de hacerlo y es la que yo escogí porque para mí es la más corta. Pero también alguien puede decir, bueno, yo no conozco el determinante de A, perdón, de B, sí, de A es el que no conozco, yo no conozco el determinante de A, pero lo puedo averiguar. Yo sé que el determinante de A por B es menos 6. Quiere decir que el determinante de A por B, ¿verdad? Aplico la propiedad menos 6. Y despejo el determinante de A. El determinante de A es menos 6 entre el determinante de B. Y el determinante de B es 4. Así que yo sé que el determinante da menos 3 medios. Entonces sustituyo aquí por menos 3 medios, aquí por 4 y llego a menos 6. O sea, no hago este paso, sino que hago todo esto y sustituyo el determinante de A por menos 3 medios, el determinante de B por 4 y llego a menos 6. Entonces es otra forma, para mí un poco más larga, por eso no lo hice, pero se puede hacer, ¿verdad? Lo dejo ahí, ¿verdad? Escrito, para que vean que se puede hacer. Esa forma o ese procedimiento también es válido. Lleva un poquito más de trabajo, pero completamente válido. Preguntas. Vamos ahora a este. Dice, considere una matriz A 2 por 2 tal que el determinante de A es 2 y considere esa igualdad. B transpuesta X igual a esa matriz 2 por 2. Suponiendo que X es igual al determinante de A por la inversa de A, calcule el determinante de B. Este ejercicio combina un poquito lo que habíamos estudiado anteriormente de ecuaciones matriciales y el cálculo de determinantes. Entonces, para empezar, voy a llamarle D a esa matriz 2 por 2. Para no estar jalando la matriz 2 por 2, nada más le llamo D y la sustituyo en esta igualdad por D. Entonces, tengo esta igualdad. Este ejercicio también hay dos formas distintas de hacerlo. Yo voy a irme por un lado y voy a mencionar los dos, por aquello de que alguien se quiera ir por el otro lado también. Yo tengo esa igualdad. Veamos lo que quiero determinar. Yo quiero determinar el determinante de B. Quiero calcular el determinante de B. Entonces, una posible forma de hacerlo es agarrar esa ecuación matricial y despejar B. Yo la agarro y empiezo a despejar B. ¿Por qué B? Porque es el determinante que quiero calcular. Etcétera, etcétera. Yo no me voy a ir por ese lado. Yo lo que voy a hacer es tomo la igualdad y aplico el determinante en ambos lados. Si la igualdad me está diciendo que es verdadera, al aplicar el determinante, la igualdad, esta igualdad es verdadera. Aquí, ¿qué se hace primero? Aquí se despeja la B y el siguiente paso sería aplicar el determinante.
El siguiente paso aquí sería calcular el determinante. Yo prefiero primero calcular el determinante y de ese determinante despejar el determinante de B. En vez de despejar la matriz primero y luego calcular el determinante, yo calculo primero el determinante y luego despejo el determinante. Usando propiedades. Tengo la propiedad de un producto, es el producto de los determinantes. Ya les voy a decir por qué yo prefiero este lado que el otro que hice allá pequeño en la izquierda. El determinante de B transpuesta es el determinante de B. Y paso a dividir el determinante de X. Y ya quedó despejado el determinante de B. Ya vamos a calcularlo, solamente lo despejé, vamos a calcularlo. ¿Por qué yo prefiero esto en vez de esto? Porque una vez que yo aplico determinantes, yo trabajo con números. Aquí ya yo estoy trabajando con números, reales o complejos, pero números. Todo esto yo trabajo con matrices. Para mí es más fácil trabajar con números que trabajar con matrices. Entonces, para mí es más fácil primero aplicar el determinante y de ahí despejar el determinante de B, que es lo que quiero averiguar, que usan, es válido, no es que no sea válido, o sea, este procedimiento es total y completamente válido. Pero en toda esta parte yo tengo que trabajar con matrices y correctamente porque si no voy a tener problemas. Y de último, una vez que tengo despejada B, calculo el determinante de B. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Este lo voy a borrar. Entonces, tengo el determinante de B. Quiero más bien calcular el determinante de B. Ya lo tengo despejado. Tengo que conocer el determinante de D y el determinante de X. El determinante de D lo puedo averiguar, ¿verdad? Es una matriz 2 por 2, entonces es fácil calcular su determinante. 6 menos 1, 7. Listo, ya tengo el determinante de D. Ahora vamos por el determinante de X. ¿Qué conozco de X? Vean en el enunciado. X es esta matriz. X es la matriz determinante de A por A a la menos 1. Me están dando cuál es el determinante de A. El determinante de A es 2. Por lo tanto, ese determinante lo voy a sustituir por 2. De A, ¿qué sé? De A sé que es 2 por 2, nada más. Entonces, yo le aplico el determinante de X va a ser igual a el determinante de 2 por la inversa de A. Y aquí vamos a recordar una de las propiedades que estudiamos en la clase anterior. ¿Recuerdan la siguiente propiedad? El determinante de
K por A. El determinante de K por A, esa constante yo la puedo sacar del determinante, pero sale elevado a la n, donde n es el orden de la matriz. Esa es la propiedad que voy a utilizar acá. Ese 2 yo lo puedo sacar del exponente, pero sale elevado al orden de la matriz. Si A es una matriz 2 por 2, su inversa va a ser 2 por 2. Por lo tanto, sale elevado a la 2, porque el orden de esta matriz es 2. Y queda el determinante de la inversa de A. El determinante de la inversa de A, acabamos de estudiar esa propiedad, es 1 entre el determinante de A. Y el determinante de A yo lo conozco, es 2. Por lo tanto, el determinante de X es 2. Entonces, conociendo el determinante de D y conociendo el determinante de X, ya puedo averiguar el determinante de B. El determinante de B es 7 medios. Sustituyo el determinante de D y el determinante de X. Preguntas. Bueno, y en realidad hoy solo vamos a estudiar esos dos resultados, pero vamos a repasar mucho, vamos a utilizar mucho las propiedades que estudiamos la clase anterior. Hemos ido repasando las propiedades que estudiamos la clase anterior. Un momento, joven. Entonces dice, sean A y B matrices 3 por 3 tales que el determinante de A es 2. El determinante de esta inversa, perdón, de esta matriz que involucra una inversa es 1 sobre 16. Me piden el determinante de B. Voy a trabajar un poquito esa igualdad que me dan. Entonces, acá tengo el determinante de un producto. Es el producto de los determinantes. Ahí copié mal. Y aquí hay que tener cuidado. Vean que, lo voy a hacer grande aquí, vean acá, en el enunciado. Yo tengo la inversa de 4A. Una cosa es tener la inversa de 4A y otra cosa es tener 4 por la inversa de A. Estos paréntesis son importantes. Y yo aquí lo que tengo es la inversa de 4A. Entonces, cuando yo voy a aplicar la propiedad que estudiamos hoy del determinante de la inversa, el determinante de la inversa es 1 entre el determinante de la matriz. Pero en este caso, toda la matriz es 4A. Cuidado con dejar el 4 arriba. Yo lo dejo arriba si lo que tuviera es esto de acá, ¿verdad? Porque es 4 por la inversa de A. Pero esto es la inversa de 4 por A. Entonces, como esta es la inversa de toda esta matriz, entonces la propiedad dice que es 1 entre el determinante de la matriz. Y en este caso la matriz es 4A.
Despejo el determinante de B, porque es lo que me piden. Vean el enunciado, me piden el determinante de B. Ahora vamos a hacer los cálculos, ya lo tengo despejado, vamos a hacer los cálculos. Es muy parecido a antes, primero lo despejé el determinante de B y luego hice los cálculos para poder averiguarlo. Necesitaba el determinante de D y el de X. Vamos a ver ahora. Ahora es más fácil. Ahora voy a sacar ese 4 del determinante. Ese 4 del determinante puede salir, pero sale elevado al orden de la matriz A, ¿verdad? Al orden de esta matriz. Y el orden de esa matriz es 3. Aquí me lo están diciendo. A y B son matrices 3 por 3. 4 a la 3 determinante de A. Y sustituyo, porque me lo están dando, el determinante de A. El determinante de A es 2. Bueno, esto es 4 a la 3 y esto es 4 a la 2. Entonces me queda un 4 en el numerador y sustituyo el determinante de A, que es 2. Por lo tanto, el determinante de B es 8. Preguntas. Entonces, mucho cuidado con este detalle de fijarse bien, ¿verdad? Porque si están estos paréntesis, quiere decir que es la inversa de toda esa matriz. Entonces, cuando yo aplico la propiedad del determinante de la inversa, pasa para el denominador, ¿verdad? O es 1 entre el determinante de la matriz que le estoy calculando la inversa. Y en este caso, la matriz que le estoy calculando la inversa es 4A. Vamos a hacer ejercicios usando la propiedad 1. Hicimos un ejemplo al inicio, ¿verdad? Verificamos que esta matriz tenía inversa. Vamos a hacer ahora otros ejemplos. Determine el o los valores de K para que A posea inversa. Quiero que A tenga inversa. Bueno, lo voy a hacer con ese resultado. Les decía que ese resultado nos simplifica mucho el trabajo cuando vamos a determinar si una matriz tiene inversa o no. Voy a calcular el determinante de esa matriz. ¿Alguien recuerda cuál? Esa propiedad la estudiamos en la clase anterior. ¿Cuál es el determinante de una matriz triangular? Eso es una matriz triangular. ¿Cuál es el determinante? ¿O cómo calculo el determinante? ¿Alguien recuerda? Multiplicando los de la diagonal. Multiplicando los elementos de la diagonal. Esto es un ejercicio súper sencillo. Pero bien conceptual. Bien conceptual porque es básicamente aplicar ese resultado que estudiamos hoy. Hay que leer bien, dice, determine el o los valores de K para que la matriz no posea inversa. Vean eso que les subrayé, no posea inversa. Bueno, A no posee inversa. Cuando el determinante es 0. Y vean que este determinante es 0 cuando la K vale 1/2, menos 1 o 1. Por lo tanto, ahí tengo que dar los valores para los cuales A no tiene inversa. Entonces, A no tiene inversa para K igual 1/2, K igual a menos 1 o K igual a 1.
¿Qué pasa si el enunciado hubiese sido este otro? Determina los valores de K para que A tenga inversa. El procedimiento va a ser el mismo, pero la conclusión cambia. A es invertible o tiene inversa para todo K menos el 1 medio, el menos 1 y el 1. Entonces, tienen que leer bien los enunciados para que concluyan o respondan correctamente, porque puede ser que ustedes hicieron el procedimiento correcto. Para cualquiera de los dos enunciados, ese es el procedimiento, pero la respuesta cambia. Si no tiene inversa es para esos valores específicos de K, porque para esos valores específicos el determinante da 0. Y A es invertible para todo K diferente de esos valores, es decir, para todo R menos esos valores. Entonces, lean bien los enunciados y sobre todo tengan mucho cuidado con lo de singular y no singular, ¿verdad? Recuerden que singular es que no tiene inversa y no singular es que tiene inversa. A veces ustedes lo confunden por el no, ¿verdad? Ah, no singular no tiene inversa, no, es lo contrario. Singular no tiene inversa, no singular tiene inversa. Preguntas. Una Veamos buena otra. pregunta. Ajá. ¿Qué hubiera pasado si las Ks estuvieran en la misma fila o en la misma columna? ¿Sería igual multiplicando las que se saca? O sea, digamos, No, cuando usted lo iguala a 0. aquí es por ser triangular. Esta es una matriz triangular, perdón. Una matriz triangular. Entonces, yo sé por un teorema que estudiamos en la clase anterior que el determinante de una matriz triangular es multiplicar los elementos de la diagonal. Por eso quedó multiplicando estos tres términos. Pero si no hubiera sido diagonal, tengo que calcular el determinante, como ustedes saben calcularlo. Esa era Ok, ahí es porque está en diagonal. Ok. porque es triangular. Regular, sí, perdón. Ya vamos a ver aquí una que no es triangular. Encuentre los valores de K en C para los cuales esa matriz es no singular. Es decir, los valores de K para los cuales esa matriz es invertible. No es triangular, no puedo usar el resultado, tengo que calcularlo. La ventaja es que hay dos ceros por ahí, entonces voy a aprovechar y voy a calcular el determinante con respecto a la columna 1. Lo puedo hacer con respecto a cualquier columna o fila, pero voy a escoger la 1 porque es la que tiene ceros. Y alternamos los signos, positivo, negativo, positivo. Entonces, la primera entrada, ¿y qué me queda? Al eliminar la fila 1 y 2, me queda esta matriz. Este es el menor. El determinante de A es K menos K más 1. Entonces, yo sé que el determinante de A es 0. Sí y solo si esto es 0. Y ya de ahí puedo concluir. Este procedimiento es exactamente el mismo si a mí me preguntaran singular o no singular. Ya el paso siguiente sí tengo que fijarme bien qué me están preguntando. No singular, es decir, que tenga inversa. Para tener inversa, el determinante tiene que ser diferente de 0. Bueno, le coloqué A aquí a la matriz, no tenía nombre, le llamé aquí A, entonces puedo referirme a A. A es invertible o es no singular para todo K en C, en este caso me están diciendo que trabaje en C, menos el 0 y el I. Para K igual a 0, para K igual a I, el determinante es 0, la inversa no existe o la matriz no tiene inversa.
va a tener inversa para todo K complejo menos el 0 y el 1. Preguntas. Bueno, entonces eso es lo que tenía planeado para la clase de hoy. Milagrosamente, vamos a terminar temprano. Siempre trato de terminar temprano y nunca lo logro. A nosotros nos dicen, ¿verdad?, que las clases virtuales deberían ser cortas. Pero yo siento que si uno las hace cortas, no le alcanza el tiempo para ver toda la materia, o por lo menos para ver ejemplos de toda la materia. Yo siempre trato de hacer ejemplo de todo. Hoy vamos a terminar acá, no quiere decir que no hice ejemplo de todo, quiere decir que esta semana teníamos menos contenidos por estudiar, pero hice ejemplo de todo. Si ustedes ven la guía, trabajé ejemplos de todo. La próxima clase todavía vamos a continuar con determinantes. Vamos a ver la relación entre determinantes y sistemas. Vamos a usar determinantes para calcular la inversa de una matriz. Vamos a estudiar un método alternativo al que ya conocemos para calcular la inversa. Se llama inversa por cofactores. Ya ustedes saben trabajar cofactores, pero cofactores involucra determinantes, ¿verdad? Por eso es que se ve en esta parte de determinantes. Y vamos a estudiar regla de Kramer, que es un teorema, un resultado que usa determinantes para resolver sistemas de ecuaciones. Un caso muy particular de sistemas de ecuaciones. Tienen que ser igual número de ecuaciones que de incógnitas y además la matriz de coeficientes ser invertible. Es decir, el determinante de la matriz de coeficientes tiene que ser diferente de 0 para poder aplicar regla de Kramer. Pero cuando yo aplico, o cuando puedo aplicar regla de Kramer, el procedimiento puede ser menor que aplicar Gauss-Jordan. Entonces, todavía la siguiente semana vamos a estudiar determinantes. Todavía la siguiente semana es materia de segundo parcial. De hoy en 8 días terminamos la materia de segundo parcial. Recuerden que la materia de esta semana, todo lo que estudiamos hoy y lo que estudiamos el miércoles, entra en el quiz del jueves. La próxima semana tienen quiz de los contenidos de esta semana número 11. Preguntas. Yo no tengo pregunta, profe, pero sí le digo que al menos de mi parte usted puede tardarse todo lo que quiere en una clase como para explicar ejemplos de veras, porque eso es lo que más nos ayuda a nosotros. Yo espero, yo ni les pregunto porque me da cosa que me digan que no, ¿verdad? Pero yo espero que a la mayoría les guste, ¿verdad? Que uno, en vez de hacer las clases cortas, pero sí yo sé que es medio pesado en una modalidad virtual estar 2 horas ahí escuchando a la profesora hablar. Pero bueno, yo también prefiero que me hagan más ejemplos a que las clases sean cortas. Entonces yo esperaría que todos piensen igual. Ni pregunto para no desmotivarme, pero gracias por decirlo. Pero sí, casi nunca logro terminar temprano, pero bueno, hoy vamos a terminar temprano. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Bueno, chicos, entonces muchas gracias a todos por la atención. Que tengan un bonito fin de semana y nos vemos la próxima semana. Y recuerden estudiar para el quiz. Muchísimas gracias, profe. Gracias, Hasta luego. profe. Hasta luego, profe. Hasta Gracias. luego. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.